Hola, buenas tardes. ¿Me están oyendo? Sí, doctor. Doctor, Perfecto. Bueno, el tema de hoy día es carcinoma renal. Entonces, este es un tema que también es importante por la frecuencia. Y, digamos, en los Estados Unidos este año se estiman más de 76,000 casos y más de 15,000 muertos por el cáncer de riñón. Como les comenté ayer, nosotros probablemente vemos este cáncer en segundo lugar, vemos un poco más que cáncer de vejiga, al menos en la práctica donde yo trabajo, y en el mundo entero en general es el tercer cáncer urológico. Representan entre el 2 y el 4% de todos los cánceres. Les voy a mostrar unas diapositivas posteriores un poco esto. Y es 2 veces más común en los hombres que en las mujeres y ha habido un incremento anual mundial de esta patología y vamos a hacer un comentario también en relación a esto. Entonces, para este año en los Estados Unidos se estiman como 48,780 casos y esto es en varones y en la mujer alrededor de 27. Lo importante de ver en esta diapositiva es que en general el cáncer de riñón está entre los 10 cánceres más comunes en hombres y en mujeres, pero felizmente la mortalidad no está dentro de los 10 cánceres más letales que existen en la medicina. Una cosa que estamos viendo es que hay un incremento anual del cáncer de vejiga. Esta cosa es algo que sí se está viendo. Es más incluso el incremento en las personas de raza negra que en los de raza blanca, pero la mortalidad se ha mantenido relativamente estable. Entonces, si la mortalidad está igual y tú estás aumentando el número de casos diagnosticados, tú puedes decir que ha habido una disminución de la aparición de la sobrevida de esta enfermedad. Pues la tasa de sobrevida a 5 años se ha duplicado en los últimos 60 años. Por ejemplo, en el año 1954 era 34% y hoy día es el 96, 62%, y del 2009 al 2015 ha subido a 75%. Entonces, en general, lo que podemos decir es que la incidencia del carcinoma de células renales ha triplicado encima de la tasa de mortalidad. Y la razón es que hoy día, por los métodos de imagen, estamos encontrando muchos más cánceres de los que se encontraban antes y los estamos encontrando en etapas más tempranas. Entonces, la gran mayoría de estos pacientes, por alguna razón, se hacen una ecografía o una tomografía o una resonancia y en forma incidental aparecen estos tumores. El otro tema es que también definitivamente hay cosas que tienen que ver con temas medioambientales que están haciendo que los pacientes tengan una mayor proporción de esta enfermedad, pero lo importante es que estamos estableciendo diagnósticos en etapas más tempranas y como los encontramos en etapas más tempranas, estamos pudiendo curar más a estos pacientes. En Bolivia, en general, se estima que entre 2.2 a 3.5 por 100,000 habitantes es la incidencia y la mortalidad está alrededor de 1.1, 1.6 por 100,000 habitantes. Cuando hablamos de si la enfermedad está localizada o no localizada, el momento del diagnóstico, 65% de los pacientes tienen enfermedad localizada. 16% tienen enfermedad que ya está diseminada hacia los ganglios regionales y un 16% de los pacientes tienen enfermedad metastásica. Hay un 2% de los pacientes que pueden tener enfermedad bilateral y con mucha frecuencia esto está asociado a pacientes que tienen enfermedad heredofamiliar, por ejemplo, el von Hippel-Lindau, la esclerosis tuberosa y el carcinoma de células renales papilar. Entonces, estos pacientes tienen un componente genético que hacen que les aparezcan tumores en ambos riñones. Esta diapositiva básicamente es un poco para reforzar lo que hemos hablado en unas diapositivas anteriores. Esto ha pasado en los Estados Unidos.
Esta es la cantidad de casos y el porcentaje, y esta es la cantidad de muertes y el porcentaje de muertes en relación al total de cánceres. Pero la sobrevida de estos pacientes a 5 años está alrededor del 75%, y esto es una cosa importante de destacar. Ahora, la incidencia de los entre países no es estable. Si ustedes miren, Islandia tiene 15.5 casos por 100.000 habitantes y Angola tiene solo 0.27. Pero si vamos a países donde probablemente se manejen en forma más seria la estadística, como Japón, tiene un tercio de lo que tiene Islandia o la mitad de lo que tiene Alemania. Entonces, es importante entender que hay algunos factores que probablemente tengan con raza o que tengan que ver con su actividad industrial, que está condicionando que hayan diferencias tan importantes entre unos países y otros. ¿Cuáles son factores de riesgo? Definitivamente el tabaco es un factor de riesgo. Entonces, este trabajo, que es un metaanálisis que en 24 estudios, el riesgo relativo para fumadores activos, pasados, para todos los fumadores, pero fumadores actuales y exfumadores, uno puede ver que el riesgo relativo de estos pacientes es del 31% para todos los fumadores, 36% para los fumadores actuales y 16% para los exfumadores. O sea, tienen esa mayor probabilidad que la población que nunca ha fumado. La hipertensión por sí sola, independiente de la medicación o de la obesidad, es otro factor de riesgo. La obesidad es otro factor de riesgo, y esto aumenta en la medida que aumenta el índice de masa corporal. Y también hay exposiciones a distintas sustancias como el asbesto, el cadmio y la gasolina, que estamos viendo que generan un mayor riesgo de aparición de cáncer de riñón. Por otro lado, podemos hablar de estas enfermedades heredofamiliares y también pacientes que están sometidos a diálisis. La diálisis es este procedimiento en el cual se filtra la sangre para poder quitar las sustancias en los pacientes insuficientes renales crónicos. Y lo que sabemos es de que de estos pacientes en diálisis, entre 25 y 50% desarrollan unos quistes. Y dentro de este grupo, entre el 4 y el 9% desarrollan tumores renales. Y después vamos a ver un 4% de pacientes que desarrollan estas formas hereditarias de cánceres renales. El más común es von Hippel-Lindau, y digamos, esta enfermedad nos ha permitido estudiar, y todo este tema de inmunoterapia que vamos a ver al final de la clase, un poco se ha estudiado en este grupo de pacientes que tienen esta entidad que es el von Hippel-Lindau. Otros tienen unos carcinomas renales papilares hereditarios, carcinomas de células claras también hereditarios, y carcinomas renales familiares asociados a un síndrome que se llama Birt-Hort-Dubé. Les voy a mostrar una imagen posteriormente. Las infecciones crónicas por hepatitis C también condicionan un factor de riesgo con un hazard rate de 1.77, vale decir 77% tienen de más riesgo los pacientes que tienen hepatitis C comparado con los que no tienen, y los cálculos renales igual tienen un hazard rate de 1.96. Esta es una enfermedad donde estamos viendo en esta imagen lesiones tumorales bilaterales, pequeñas y múltiples, pequeños tumores, y esto es lo que vemos en el von Hippel-Lindau. Y estos pacientes con el Birt-Hort-Dubé tienen estos cuernos cutáneos asociados a tumores renales. Estamos frente a un Birt-Hort-Dubé. Entonces, estas son formas hereditarias de tumor. Ahora, desde el punto de vista histológico, los cánceres de riñón se dividen histológicamente en tumores de células claras o tumores papilares o cromofílicos, los cromófobos, el oncocítico, y los tumores del conducto de Bellini, que son muy raros, pero están dentro de este grupo de tumores. En líneas generales, los tumores se gestan en el túbulo contorneado proximal, los que son tumores de células claras o tumores papilares. En cambio, en los conductos colectores
se forman los tumores cromófagos, el oncocitoma renal y los carcinomas de células colectoras. Entonces, los orígenes de los tumores son diferentes en distintas partes del glomérulo de las personas. Entonces, acá podemos estar viendo este tumor de células claras, que representa la mayoría de los tumores. Esto es donde se está viendo abundante cantidad de citoplasma que le da esa característica de tumor de célula clara. También están los carcinomas papilares, que aquí se están viendo con gran claridad. Después están los cromófobos y después están los otros grupos de pacientes. Como todos los tumores o como una gran cantidad de tumores, igual que en cáncer de próstata o vejiga, también podemos clasificar desde el punto de vista de su diferenciación. Y acá vamos a hablar de Fuhrmann 1 y de Fuhrmann 2, de Fuhrmann 3 y de Fuhrmann 4. No interesa saber las características de cada uno, pero tenemos que estar siempre atentos a que nuestro patólogo nos esté informando con claridad este grado de clasificación de Fuhrmann. Fuhrmann 1 son tumores bien diferenciados y de buen pronóstico. Fuhrmann 4 son tumores más agresivos, son mal diferenciados y de peor pronóstico. Les voy a mostrar una tabla de sobrevida posteriormente en relación a esta clasificación de Fuhrmann. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? El cuadro clínico hay que entender que hoy en estos pacientes que les estamos haciendo diagnóstico por una ecografía de forma incidental, hay un porcentaje enorme de ellos que están asintomáticos. Otro grupo de pacientes pueden presentar dolor en la región lumbar, algunos otros pacientes hematuria, disminución de peso representa el 36%, masa 24%, hipertensión arterial el 22%. Un grupo de pacientes cercano al 20% van a presentar fiebre y la triada que ha sido durante muchos años, digamos, algo característico para hacer diagnóstico antes de que vengan los exámenes de imágenes de los que hoy disponemos. Cuando el paciente tenía hematuria, dolor y masa palpable, eran casi una triada característica de la presencia de un tumor renal. Entonces, hoy día, gracias a Dios, solamente este grado de enfermedad avanzada vemos solamente en el 9%. Estos tumores también producen síndromes paraneoplásicos. Los pacientes pueden hacer disfunciones hepáticas como elevaciones de sus tiempos de protrombina, elevación de bilirrubinas, transaminasas y fosfatas alcalinas. Y esto se conoce como síndrome de Stoffer. Entonces, en general, cuando esto sucede, no significa que haya metástasis en el hígado. Cuando se retira el riñón, en general los pacientes involucionan y mejoran estos parámetros, pero es un factor pronóstico. Cuando está presente, en general le agrega mal pronóstico a la enfermedad. Hay otros pacientes que hacen hipercalciuria, otros pacientes que hacen poliglobulia por secreción de factor de eritropoyetina. En el lado derecho puede aparecer varicocele y cuando esto aparece debemos sospechar en un paciente que pueda tener un tumor de riñón, otros hacen hipercalcemias y también se ha visto regresión de esta enfermedad en un 0.4%. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? Definitivamente la principal cosa es sospecha. Entonces lo que tenemos que hacer es, como les digo, todas las clases, la historia clínica es la cosa más importante. Los pacientes deben hacer una historia clínica completa. Esta historia clínica de los pacientes nos tiene que, digamos, ayudar a alertar qué es lo que está pasando con el paciente, un paciente que tiene hematuria, dolor, pero a veces los pacientes están llegando a nuestras consultas ya con una ecografía. Entonces, estos son los exámenes que nosotros deberíamos hacer, una ecografía, una tomografía, una imagen de resonancia. Les pongo la arteriografía con interrogación porque quiero que vean hoy cómo los tomógrafos de última generación nos están haciendo este trabajo sin hacer este procedimiento de arteriografía que se hacía en el pasado. Entonces, a veces uno pide una ecografía, que están viendo la parte cortical del riñón normal, la parte medular normal, y aquí están viendo esta lesión sospechosa de un tumor, aquí una lesión también redonda y pequeña, pero de aspecto tumoral.
En este otro paciente también estamos viendo esta lesión, que cuando ya la estamos viendo que está como metiéndose dentro del seno renal desde el punto de vista quirúrgico, pues una lesión pequeña, pero de más difícil manejo. Aquí estamos viendo otra lesión en el polo superior del riñón. Entonces, este es el riñón derecho, porque aquí estamos viendo el hígado. Entonces, esta lesión que está en relación al polo es una lesión que nosotros debemos identificar y eventualmente estudiar. Y a veces pides una ecografía porque se palpa una masa y encuentras una gran masa. Un poco como comentario, a mí me parece que no es una mala política en cuanto el paciente llega con una masa, pedirle una ecografía. La ecografía, te les digo, porque te va a dar información, tiene un bajo costo y te va a permitir orientar. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene una estenosis de la unión ureteropiélica y un gran saco hidronefrótico, lo vas a saber, ¿no? Y eso lo vas a saber viendo en la ecografía. Si tiene una lesión sólida, podrás pedir una tomografía. Entonces hay que mirar si es una lesión que está viniendo de otro órgano como el colon, es otra cosa que tú tienes que valorar. Ahora, una lesión que es muy común en los riñones son los quistes. La mitad de las personas a los 60 años van a tener estas lesiones quistéricas que nosotros llamamos quistes renales simples o Bosniak 1. Entonces, estas lesiones donde las paredes son libres, donde son delgadas, donde no hay ecos en su interior. Entonces, estos quistes de paredes delgadas, nosotros los consideramos un Bosniak 1. Pero cuando estas lesiones empiezan a aparecer septadas y eventualmente tú metes material de contraste y se está contrastando esta zona, ese ya viene a ser un Bosniak 4. Entonces, esos pacientes tienen alta sospecha de que sea una lesión quística maligna. Entonces, esto es importante de diferenciar y controlar en los pacientes. Entonces, acá no tiene sentido que entremos en el detalle de qué es un Bosniak 1, un 2, un 3, un 4, pero lo que quiero que ustedes recuerden es que en general, si tú tienes un Bosniak 3, esos pacientes tienen cerca de un 50% de posibilidades de que de tener un tumor maligno, esas lesiones quísticas, y cuando estamos frente a un Bosniak 4, vas a tener una posibilidad cercana al 100%. Y acá están estas lesiones quísticas, ¿no? Estos tienen bajas posibilidades, pero en la medida de que estos pacientes empiezan a hacer múltiples estos septos y hay que estar más atento, y cuando estos están más engrosados, 50%, o cuando estos están incluso captando material de contraste, estamos hablando de que casi el 100% de estos pacientes van a tener lesiones malignas asociadas a estas lesiones quísticas. A veces es muy fácil, pides una tomografía y tú puedes ver una gran lesión tumoral, y aquí estás viendo que este paciente tiene una infiltración de la vena renal por tumor. Entonces estábamos hablando de una etapa T3A. Esto es algo que pasa con el cáncer del riñón. A veces parasita, se mete dentro de la vena renal, a veces llegan a la vena cava, que son estadios de esta enfermedad, y en algunas ocasiones pueden llegar estos trombos tumorales hasta la aurícula derecha. Entonces acá estamos viendo otro paciente con una lesión tumoral por tomografía grande. Les voy a mostrar la cirugía de este paciente. Es un paciente bien interesante que operamos hace muchísimos años. Es un paciente que no tenía una gran masa tumoral, pero sí tenía una gran adenopatía detrás de la vena cava y detrás de la vena renal. Fue difícil su cirugía, pero este paciente lo he visto hace un par de meses acá y sigue vivo después de más de 20 años de la cirugía que se operó. Entonces era bien interesante este paciente porque él estaba como molesto porque el médico de este paciente era un compañero de trabajo mío, el doctor Urenda, y digamos, obviamente ya cuando tú tienes ganglios, esto le agrega pronóstico desfavorable, pero hicimos una cirugía completa, se resecó toda la lesión tumoral y el paciente no recurrió. Entonces el paciente seguía vivo y el otro día reclamaba de que por qué lo asustó tanto el doctor Urenda. Entonces yo recordaba, porque operé con el doctor Urenda a este paciente, entonces yo recordaba a este paciente y le mostré sus imágenes y le dije, señor, usted tiene que agradecer al doctor Urenda porque gracias a una cirugía compleja que se hizo, les voy a mostrar las imágenes, usted está vivo. Entonces tiene que ver con que en este paciente se hizo una resección completa de la lesión tumoral
o del tumor, en realidad, del riñón derecho, y una resección completa de los ganglios que estaban produciendo un metástasis a nivel ganglionario. Hace un momento también les comentaba que hoy día ya no es necesario hacer angiografías. Quiero que se den cuenta hoy día cómo estas angiografías, estas angiotomografías, no es necesario hacer una cateterización para meter el material de contraste y miden cómo podemos ir viendo qué es lo que sucede con los vasos renales, ¿no? Acá están viendo ustedes la arteria renal, aquí están viendo una de las polares. Y si dejamos correr esto, vamos a empezar a ver que acá va a aparecer una lesión tumoral y nosotros vamos a poder identificar los vasos que están nutriendo y a veces hacer un pinzamiento solamente del vaso que está irrigando el riñón, hacer un clampaje supraselectivo para no dañar el resto del riñón clampeando, y aquí está la lesión tumoral. Entonces, hoy día, el tomógrafo que tenemos en la institución donde yo trabajo es un tomógrafo de 256 cortes que nos da una calidad de imagen brutal. Entonces, la tomografía, no voy a entrar mucho en detalle acá, pero te permite identificar compromiso en la vena, adenopatías, invasión perirrenal o de órganos adyacentes. Yo diría que hoy es la vedette en el diagnóstico del cáncer de vejiga, del riñón, perdón. Pero la resonancia magnética también es un extraordinario examen que te da una muy grande información. El problema es que es un poco más costoso, pero tiene algunas ventajas. Una de las ventajas es que estos pacientes que tienen resonancia, o sea, que tienen problemas con su función renal, no usas un material de contraste nefrotóxico, y esa es una ventaja. Y por otro lado, estos pacientes son sometidos a menor cantidad de radiación. Como en todos los tumores, tenemos que identificar los estadios y se dividen en T1, T2, T3 y T4. Y voy a mostrarles más bien esta diapositiva porque nos deja con más claridad qué es lo que está pasando. Las lesiones T1 son lesiones de menos de 7 centímetros. Y las subdividimos en A y B. Cuando están entre 4 y 7, en menos de 4 centímetros, es T1A, y cuando están entre 4 y 7 centímetros, es T1B. Esto es importante porque hoy estas lesiones T1A, en forma casi estricta, estos pacientes deberían someterse a una nefrectomía con preservación de nefronas o nefrectomía parcial. Las lesiones de menos de 4, que son consideradas T1A, son lesiones que están dentro del riñón, dentro de la cápsula renal, y tienen menos de 4 centímetros la T1A, y la T1B menos de 7 centímetros, entre 4 y 7 centímetros. Las pacientes en etapa T2 son pacientes que tienen lesiones de más de 7 centímetros, que están dentro de la cápsula, pero menos de 10 centímetros. Entonces, lesiones entre 7 y 10 centímetros se consideran T2A, y lesiones de más de 10 centímetros, de diámetro, pero que están dentro del riñón, se consideran lesiones T2B. La etapa T3 se subdivide en 3. Y uno es cuando este tumor sale y infiltra la grasa perirrenal. Entonces esto comprometería, esto es lo que se conoce como una lesión T3A. También si compromete en la vena renal se considera un T3A. Cuando esta lesión centra la cava y está por debajo del diafragma se considera T3B, y cuando sobrepasa el diafragma se considera T3C. Entonces estas lesiones 3 es cuando compromete la grasa o cuando la enfermedad ya se ha metido dentro de la vena o dentro de la vena renal o la vena cava, y si está por debajo del diafragma es una T3B, y si está por encima del diafragma una T3C. Las lesiones T4 son lesiones que la enfermedad se ha extendido en realidad a la grasa y ha sobrepasado la fascia de Gerota. Entonces, esos pacientes en los cuales el tumor ya ha pasado la fascia de Gerota se consideran un T4, y cuando las lesiones también se van hacia la glándula suprarrenal
consideramos lesión T4. Entonces, estas son las lesiones desde el punto de vista T. Entonces, esto voy a pasar rápido porque básicamente es lo mismo. A los pacientes hay que tapificarlos para ver dónde van los ganglios. En general, los ganglios están en relación al ilio, en el lado derecho en relación a la vena cava para cabales, y en el lado derecho y en el lado izquierdo para aórticos o lateraórticos o preaórticos son los ganglios que son comprometidos. Y a distancia, en general, se van a pulmón, hígado, hueso, cerebro, y de ahí pueden ir a cualquier otro órgano. Entonces, siempre a los pacientes hay que tapificarlos. Yo les hablaba ayer que hay que hacer una pantomografía de tórax, abdomen y pelvis. Me parece que esto es lo que hay que hacer. Y es muy excepcional si eventualmente un paciente estamos sospechando que tiene un compromiso y la enfermedad ya ha infiltrado la vena cava. Uno puede eventualmente, hoy con estos equipos modernos, hacer un rastreo y ver hasta dónde hay un trombo tumoral. Eventualmente se puede hacer una cabografía y si estamos sospechando que esta lesión ha podido llegar hasta la aurícula derecha, lo que podemos hacerle es una ecocardiografía. En algunas ocasiones, pacientes con tumores de riñón han diseminado la enfermedad hacia cerebro y los pacientes pueden consultar por una convulsión. Uno los estudia y lo que encuentra es una metástasis. De esto ya les hablé, la diseminación a distancia, pulmón, hueso, hígado, cerebro, glándula suprarrenal, y pero se puede ir hacia cualquier otro lado. Hacemos a veces una radiografía de tórax o una tomografía y ahí encontramos, aquí hemos hecho una tomografía de cerebro porque el paciente convulsionó, estamos viendo aquí una lesión metastásica con un gran edema perilesional, ¿no? Es excepcional, pero se han descrito también algunas lesiones que eventualmente han infiltrado el colon. Esto es excepcional, pero ocasionalmente puede suceder. Acá estamos viendo lesiones grandes del riñón con adenopatías a nivel del hilio pulmonar. Aquí estamos viendo otra tomografía, que es un poco la que les comenté, que de este paciente que se operó. Y básicamente les muestro esto porque un poco en función a esto vamos a definir qué es lo que vamos a hacer. Una vez que hemos etapificado al paciente, hay que mirar si este paciente tiene enfermedad metastásica o no. La gran mayoría, como hemos visto, los pacientes no tienen, entonces hay que mirar si la lesión es de menos de 4 centímetros. Si es menos de 4 centímetros, los pacientes deben ser sometidos a una nefrectomía parcial. Y si el paciente tiene lesiones T2 o T3, en general estos pacientes hay que hacerles una nefrectomía. El pilar del tratamiento en el cáncer del riñón es la cirugía. La radioterapia no funciona, la quimioterapia no son tumores ni radio ni quimiosensibles, esto no funciona. Y hoy día les voy a mostrar un poco más adelante alguna información en relación a lo que es todo el tema de inmunoterapia y utilización de antiangiogénicos en la enfermedad metastásica. Entonces, si eventualmente tienes un paciente con una metástasis única, eventualmente después de la nefrectomía, tú puedes hacer una metastectomía, ¿no? Si es una lesión pulmonar única, sacas. Si es una lesión de un ganglio aumentado de volumen, lo resecas. Y eventualmente más adelante, como vamos a ver, evalúas si vas a dejar terapia sistémica o no. Voy a hacer algunos comentarios en relación a eso. Entonces, acá es este paciente que los comenté, sacamos el riñón entero, aquí está la lesión tumoral, y estas son esas adenopatías que estaban detrás de la vena cava y de la vena renal. Entonces, acá tú estás viendo una gran actividad tumoral ya diseminada localmente hacia los ganglios. Pero se hizo un gran trabajo, en este paciente dejamos absolutamente pelada la vena cava. Entonces, es esta la razón por la que no quedó actividad tumoral y el paciente está vivo hasta el día de hoy. Entonces, en ocasiones sacamos gran cantidad de tejido en relación a los grandes vasos y los abordajes de esta patología se pueden hacer de distintas maneras, por vía de cirugía abierta, por vía de cirugía laparoscópica o por vía robótica.
Yo diría que cada vez estamos haciendo más cirugía laparoscópica para las nefrectomías y cirugía robótica en Bolivia todavía no disponemos en ningún lugar, pero es una alternativa muy eficiente de poder resecar este tipo de tumores. Entonces acá están viendo en forma muy clara la actividad tumoral y acá estás viendo un riñón con parénquima normal. Acá estás viendo la grasa perirrenal, pero acá me impresiona que podría estar infiltrada esta grasa perirrenal por tumor. En algunas ocasiones los pacientes también recurren. Este fue un caso bien interesante y penoso porque esta pobre mujer estuvo dando vueltas durante mucho tiempo buscando ayuda y llegó bastante tarde a nuestra consulta. Entonces, cuando la vimos, tenía esta lesión tumoral, que quiero que la vean acá, una lesión que desplazaba la aorta hacia medial, que estaba por debajo de los vasos renales, nos daba la impresión que la mesentérica inferior iba a estar metida ahí en el medio. Entonces, terminamos de evaluarla a esta paciente y decidimos hacerle cirugía. Entonces, miren la calidad de la tomografía que te está permitiendo identificar exactamente qué es lo que está pasando. Este paciente le terminamos sacando entera la masa y una vez que le resecamos la masa, esta paciente estuvo bien por unos meses. Yo diría que no llegó al año y finalmente falleció. Entonces, uno siempre que pasan estas cosas, a veces dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho nada en relación a sobrevida y calidad de vida? Si le dimos calidad de vida y un poco de sobrevida, qué bendición. Y a veces como médicos nos entusiasmamos, vemos una tomografía como esta, donde tú estás viendo una gran lesión y te entretiene el poderla sacar. Fue una cirugía bien compleja, armamos todo un equipo de gente que no fue ni necesario. Pensamos que los cirujanos vasculares iban a tener que hacer incluso colocar un injerto de aorta, no fue necesario. La masa se resecó en forma, yo diría, relativamente simple. Entonces, un poco mirando qué pasa con los pacientes, los tumores van a recurrir y van a recurrir en forma más frecuente en la medida que sean más grandes. O sea, las lesiones que son unas lesiones de estas dos, que son lesiones T1A, en general recurren prácticamente cero. Las lesiones que son T2A, estas recurren 6.9%, la T2B 9.1%. Y cuando tenemos lesiones de más de 10 centímetros, perdón, que esta es la T2B, entonces tú vas a tener hasta 30% de posibilidades. Entonces, mensaje acá es que los pacientes pueden tener más posibilidades de recurrir en la medida que tienen lesiones más grandes. En líneas generales, la sobrevida cuando la enfermedad está localizada es del 95% a 5 a 10 años y cuando la enfermedad está localmente avanzada 65%. Y los pacientes con enfermedad avanzada tienen una sobrevida de 20% a 2 años. Cuando uno mira por clasificación TNM, aquí podemos que los tumores T1 van a tener sobrevidas entre 91 y 100%. Los pacientes con tumores T2 van a tener sobrevidas entre 74 y 96%. Cuando tienes pacientes en etapa 3, vale decir a estos pacientes que ya se comprometió la grasa perirrenal o se parasitó la vena renal o la vena cava, ya la sobrevida de estos pacientes tratándolos oscila entre el 59 y 70%. Y los pacientes en etapa 4, como hemos visto, ya su sobrevida oscila entre 16 y 32%. Y también les comenté al principio de la clase de la clasificación de Fuhrman y ustedes pueden ver que los Fuhrman 1 tienen una sobrevida de 75% a 96%, estos son como 9 años. Entonces, en líneas generales, estos pacientes tienen mejor sobrevida, Fuhrman 2, 50%, Fuhrman 3, 25%, y los Fuhrman 4 en general, la sobrevida a 4 años es prácticamente cero. Entonces, el grado de diferenciación y el tamaño también nos ayuda. Esto es básicamente lo mismo para ver por TNM, pero a mí me gusta esta tabla, que es una tabla que se utiliza en la clínica Mayo,
Y me gusta porque toma varios aspectos. Primero clasifica por TNM, sobre todo el estadio T. Se ve el tamaño tumoral, si son lesiones de más de 10 o menos de 10, la presencia o ausencia de ganglios, el grado nuclear, si es un Furman 1 o un Furman 2 o un Furman 3 o un Furman 4, y si hay o no hay en la muestra que hemos sacado necrosis o no. Entonces, esto da puntajes. Entonces, cuando tú tienes pacientes que tienen entre 0 y 2 de estos puntos, consideramos entre más de 6, consideramos alto riesgo. Y estos riesgos tienen que ver con estos riesgos tienen que ver con sobrevida, ¿no? Y las posibilidades de que los pacientes recurran o no. Al año uno de bajo riesgo tiene 0.5% de posibilidades de recurrir y de generar metástasis. Uno intermedio tiene 9.6 y un alto riesgo 42, pero miren qué pasa con un de bajo riesgo a 10 años 7.5, esto sube a 35 en riesgo intermedio y a 76 en alto riesgo. Entonces, a mí me gustan también estas tablas porque te permiten cuando estás frente a tu paciente y a su familia un poco explicarles. Con frecuencia la gente tiene la percepción de que los has operado, les has sacado el riñón y los has curado. Hay que hacerles dar cuenta de que la enfermedad va a tener mejor pronóstico en la medida que sea más pequeña, en la medida de que sea mejor diferenciada. Entonces, un poco en función de esto, uno va programando y viendo qué es lo que pasa con estos pacientes. Ahora, hemos hablado de estos pacientes que tienen lesiones T1A. Entonces, estos pacientes, hoy día se conocen estas cirugías como nefrectomías con preservación de nefronas, le llaman los americanos, nosotros llamamos nefrectomías parciales. Este paciente es un paciente bien interesante, es un paciente que vino a pedir una segunda opinión conmigo y tenía historia de que vino a hacerse un control de su próstata. Es un señor del Beni al que sigo viendo hasta ahora. Y este paciente consultó con otros urólogos y le plantearon hacer una cirugía radical. Él vino a hacerse un control de su próstata, le pidieron una ecografía, apareció el tumor, le pidieron una tomografía y decidieron hacerle una nefrectomía radical. Cuando vino conmigo tenía una lesión de 3 centímetros. Yo planteé hacerle una nefrectomía parcial, que es lo que hicimos. Y este paciente resultó tener un oncocitoma renal. Los oncocitomas son lesiones que tienen un comportamiento, podríamos decir, casi benigno. Crecen, pero no dan metástasis a distancia y su crecimiento es relativamente lento. Entonces, estos pacientes, tú les sacas el tumor y no es necesario hacer ninguna cosa más. Entonces, este paciente probablemente se curó. Entonces, ¿qué sabemos en relación a esto? Que cuando miramos en relación a cáncer, cuando sacábamos el riñón entero en este grupo de pacientes o cuando le sacamos solo el tumor, la sobrevida por actividad oncológica, por el tema oncológico, es exactamente lo mismo. Pero la sobrevida general en estos pacientes a los que les preservamos la función renal es mejor. Entonces, a estos pacientes lo que hay que hacerles es una nefrectomía parcial porque se ha visto que el preservar función renal hace que los pacientes vivan más años. O sea, en la medida que tienes mejor función renal, estos pacientes viven más. Entonces, este es otro paciente, es un paciente que vino a consultar con un colega acá en el centro donde yo trabajo, le pidió una ecografía y apareció esta lesión. Le hemos hecho una nefrectomía parcial. Y lo que se ve, miren, que cuando las lesiones son pequeñas, menos de 1 centímetro, 46% son benignas. Cuando están entre 2 y 3 centímetros, 22% son benignas, pero cuando ya está entre 4 y 5, menos del 10% son benignas. Este paciente tenía una lesión de 2.5 centímetros, entonces estaba en donde benignos son 22 y malignos son el 78. Entonces, este paciente, miren lo que nos dice.
Era un tumor bien diferenciado, bajo grado nuclear, pero tenía una infiltración focal de la cápsula con extensión a la grasa perirrenal. Entonces, este paciente tenía una lesión T3, porque el compromiso de la grasa perirrenal es T3. Entonces, este paciente lo hemos seguido controlando, debe tener unos 6, 8 años y podemos decir que el paciente está hasta ahora sin datos de recurrencia tumoral, a pesar de tener una enfermedad en estadio T3. Ahora, la terapia adyuvante, no existe una terapia adyuvante, vale decir, les hemos sacado el riñón y hasta el día de hoy no hay ningún medicamento, ni radioterapia, ni quimioterapia, ni los nuevos medicamentos antiangiogénicos que generen una ventaja en la utilización después de resecar. Entonces, no existe una función clara para la terapia adyuvante sistémica dirigida o la inmunoterapia después de la resección quirúrgica completa. Mensaje: la cirugía es el pilar del tratamiento en la enfermedad localizada. Y no se sugiere terapia adyuvante porque no confiere un beneficio claro en la supervivencia general y aumenta la toxicidad. Entonces, cuando la enfermedad, esto incluye lesiones en etapa T4, más allá de la fascia de Gerota, entonces la enfermedad se extiende a la glándula suprarrenal, o los pacientes ya tienen enfermedad metastásica, consideramos enfermedad agresiva. Pacientes los evaluamos y les hacemos unas escalas de desempeño que se llaman ECOG. Entonces, por ejemplo, un ECOG 0 es un paciente completamente activo y no hay restricciones en su rendimiento. Y por mencionar un ejemplo, un ECOG 3 es capaz de un autocuidado limitado y está confinado a su cama o a su silla el 50% de las horas mientras el paciente está despierto. Entonces, hay que ver a quiénes decidimos hacer este tratamiento con esto. El otro tema es mirar estos índices de rendimiento de Karnofsky. Lo ideal es que esté en 0 al 100 y uno que tiene 0 está muerto, entonces, o 10 moribundo. Entonces no tiene sentido el estar haciendo grandes cosas en estos pacientes que están con un deterioro muy grande de su salud por la enfermedad tumoral. Entonces estos pacientes en general deben ir más bien a cuidados paliativos, ¿no? Pero en líneas generales, valoramos y tenemos que ver que la hemoglobina está en sus límites normales máximos, lo mismo que el calcio, los neutrófilos, las plaquetas. Hay que ver si tienen factores de riesgo y eventualmente se les puede dar a estos pacientes terapias antiangiogénicas y hay una cantidad de estos medicamentos. Antes lo que se utilizaban eran interferones, interleuquinas, se siguen utilizando en algunos pacientes que no están respondiendo bien. Se dice que mejoraba un poco la sobrevida, aquí se abrió como un espectro de manejo. Entonces veíamos que los pacientes a los que les dábamos inmunoterapia les iba mejor que a los que no les dábamos, morían en forma más precoz este grupo. Pero en general también es importante saber que a veces son entusiasmos de los oncólogos en las cuales se utilizan estos medicamentos que no te dan necesariamente mucha calidad de vida, pueden prolongarte un poco sobrevida y no están exentos de complicaciones y eventualmente tienen costos elevados. Entonces, hay que valorar a estos pacientes y definir qué es lo que vamos a hacer. Y hoy probablemente los antiangiogénicos son los que más se han estado utilizando, los inhibidores de la tirosinquinosa con el sorafenib y el sunitinib. Son una alternativa. Los otros, los que inhiben el mTOR, como el temsirolimus y el everolimus. Hay otros lugares donde actúan estos antiangiogénicos o anticuerpos monoclonales recombinantes que tienen este efecto de actuar sobre el factor vascular endotelial. Entonces, como el bevacizumab. Entonces, en líneas generales, estas terapias han empezado a utilizarse con interferones, interleuquinas en el año 1960. Y una vez que hemos empezado a entender y a comprender qué les está pasando a estos pacientes con von Hippel-Lindau, y hay terapias blanco destinadas a sitios específicos de crecimiento. Hemos visto que unos crecen
a nivel del túbulo contorneado proximal, otros a nivel de los túbulos colectores. Entonces, en función a esto han aparecido una gran cantidad de estos medicamentos. Pero yo soy honesto con ustedes, a mí me genera bastante frustración porque los resultados, por un lado, no son espectaculares, los costos son enormes, pero hoy también una cosa que frustra mucho en Bolivia es que no disponemos de estos medicamentos. Entonces, esto se ha publicado recientemente en Lancet, esta mañana revisaba este artículo de unos nuevos medicamentos que se han presentado en ASCO en noviembre del 2020 y, digamos, el pembrolizumab y el axitinib es una opción en el tratamiento aceptada para pacientes con carcinoma de células renales y no se han establecido previamente resultados de supervivencia duradera. Pero hay un trabajo que está en fase 3, el Keynote 426, con un grupo interesante de pacientes, 900 pacientes de células claras, y se ha visto que el pembrolizumab mejoró la supervivencia general a los 24 meses. 74 versus 65%, demostró también mayores tasas objetivas de 60 versus 40 y respuestas completas 9 frente a 3 y fue bien tolerado. Vuelvo a decirles que hay todo un camino que se está empezando a abrir, pero sigo teniendo esta sensación de frustración por los costos, por el poco acceso y tampoco unos resultados extraordinarios, ¿no? Entonces, miren qué está pasando cuando comparamos sunitinib con interferón. Ahora recuerden la curva que les mostré con interferón. Cuando no usaban, los pacientes morían de forma más precoz. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer antes de que finalicemos la clase. Nos quedan unos minutos. Buenas tardes, doctor. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿se escucha? Sí, escucho. Sobre los pacientes que tienen metástasis, doctor, ¿la quimioterapia y la radioterapia no les ayudaría? En nada, doctora. Esto ya se ha estudiado. Esto es bueno que sepan, o sea, si me permiten dar un mensaje en relación al tratamiento es, ojalá los pacientes los encontramos en etapas más precoces. Esto es como la clave. Ojalá no nos retrasemos en hacer el diagnóstico. Hoy día, en relación a otro tumor, es un tumor de colon. He visto hoy día una paciente que trabaja conmigo en la clínica Los Olivos, donde trabajo, que es una de las enfermeras, nuestras enfermeras de quirófano. Hace un año que se anda quejando de dolor abdominal y de haciendo caquita con sangre. Entonces ha estado yendo a su seguro y le han estado dando vueltas un año a la pobre mujer. Y este es un mensaje que quiero que ustedes vean, ¿no? Esta pobre mujer ha estado un año dando vueltas, le decían que eran sus hemorroides, por lo que sangraban, ningún examen muy eficiente. Y desde anoche la paciente en anuria, esta mañana he tenido que ponerle 2 dobles Jotas porque estaba absolutamente obstruida la vía urinaria, la paciente estaba con 6 de creatinina. Entonces, un mensaje para ustedes, los pacientes tienen que defenderse de sus enfermedades, porque si se tienen que defender de la ignorancia de su médico, estamos pues arruinados. Entonces, el mensaje es, ojalá los pacientes no los hagamos perder tiempo, ojalá los pacientes consulten en forma precoz. Si el paciente viene, ojalá lo estudiemos y lo tratemos de forma adecuada. Porque el mensaje también acá, muchachos, es que en líneas generales a los pacientes hay que tratarlos como familia. Esta es una buena forma, si no estás operando cosas que no hay que operar y estás haciendo las cosas de forma oportuna, como las harías con tu padre, con tu hermano o con tu hijo. Entonces, cuando razonas de esa manera, esto funciona. El mensaje para cáncer de riñón, ojalá lo encontremos en forma temprana, ojalá no sea un tumor Fuhrmann 4 y sea un Fuhrmann 1, y ojalá lo operemos bien a este paciente y no dejemos la mitad del tumor o lo rompamos al sacar. Entonces, esos pacientes van a tener elevada sobrevida. Los pacientes a los que no los tratamos de forma adecuada eventualmente van a progresar y si no actuamos en forma rápida y oportuna, es posible que estos pacientes puedan terminar avanzando su enfermedad y eventualmente perdiendo la vida. Mensaje también, la cirugía es el pilar del tratamiento. La inmunoterapia en etapa inicial no sirve para nada y en ningún momento sirve la quimioterapia ni la radioterapia.
¿Alguna pregunta, algún comentario más? Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. El eco que nos mencionaba, no entendí muy bien para qué se utiliza o cuál es su función. Bueno, el ECOG estás hablando, ¿no? No la ecografía, el ECOG. Sí, correcto, doctor. Eco. Voy a volverte a compartir porque, bueno, si tienen interés podemos conversar de eso. A mí me parece interesante. No sé dónde está mi clase, pero a ver, déjenme que busque. Les voy a compartir la clase. Esto tiene que ver con el índice de desempeño. Entonces, si tú tienes un paciente que se está pudiendo mover de forma total, entonces un paciente que está pues en buenas condiciones. Pero si tú tienes un paciente que está moribundo, no le vas a estar pues proponiendo a estos pacientes hacerles procedimientos agresivos. Entonces, a ver, déjenme 2 segunditos y aquí les muestro. Aquí está. Esto es lo que me estás preguntando, doctor. Entonces, un paciente ECOG 0 es un paciente totalmente activo y no hay restricciones para su movimiento. Entonces, si yo tengo un paciente en esta condición y tiene metástasis, a este paciente probablemente le voy a proponer terapia antiangiogénica. Pero si tengo un paciente con un ECOG 4 totalmente discapacitado, no puede realizar ningún autocuidado y está confinado todo el día a la cama o a la silla, entonces a este paciente simplemente de que me llamen y que lo valoren en su cama y me digan, no, está así mi papá hace 3 meses, este paciente lo tienes que llevar a cuidados paliativos, tienes que darle calidad de vida y acompañar hasta que el paciente fallezca, pero no vas a estarlo, pues no le vas a estar proponiendo hacer una metastectomía en este paciente. Asumamos que este paciente está completamente activo, tiene una metástasis pulmonar y un tumor renal. A este paciente le saco el riñón y le saco la metástasis. A este paciente lo acompaño. Entonces, para eso sirven estos ECO. Y otra cosa es Karnofsky, ¿no? Que es otra cosa que valora y ves cómo estás. Este paciente tiene 100, son normales y sin quejas, el que está 0 está muerto, el 10 es un moribundo, este 20 tiene hospitalización, es necesaria, está muy enfermo y necesita tratamiento de apoyo activo. Entonces, estos pacientes que tienen estos Karnofsky por debajo de 40 son pacientes pues que están muy graves, estos entre 50 y 70 intermedio, y ojalá los encontremos a los pacientes más con Karnofsky cercanos al 100%. No sé si contesté tu pregunta, doctor. Sí, doctor, por completo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Buenas noches, doctor. Una pregunta. En este caso, ¿se realizaría diagnósticos diferenciales? En el caso Como del en todo, doctor, como en todo, doctor, como en todo. Si un paciente tiene hematuria, tendrás que evaluar por qué tiene hematuria. Entonces, si tú estás haciendo una hematuria, tendrás que ver la lesión, el sangrado está viniendo del riñón, del sistema colector, de la vejiga o de la próstata. Ahí tendrás que estudiar y valorar. Si estás palpando una masa en el flanco derecho, tendrás que hacer diagnóstico diferencial con masas del colon, con un vaso aumentado de consistencia, con un tumor de cola de páncreas, con una lesión de colon ascendente o colon descendente. Entonces, el palpar las lesiones nos van a dar una... Entonces, tú vas haciendo, obviamente, diagnóstico diferencial. Pero a veces, como te digo, estos pacientes están asintomáticos. La gran mayoría, 41%, están asintomáticos. Mire, si otro mensaje, chicos, que son tercer o cuarto día que doy, es clave, hagan historias clínicas todos los días, todos los días. Los pacientes necesitan que se les hagan historias clínicas, acostúmbrense a interrogar, acostumbren a hacer anamnesis de los pacientes. Entonces, un poco qué está pasando con este paciente y después examinen. Me da pena, pero digamos, estoy viendo todos estos días, los llevo a quirófano, pregunto cuántas veces han entrado, la primera vez que están entrando a un quirófano. Entonces, los pacientes, los alumnos están entrando por primera vez al quirófano, y en quirófano están ahí tocando la mesa de cirugía, no tienen ningún entrenamiento en
La pandemia les ha tocado a ustedes y es una pena formarse en este momento, pero tienen que entender que si no auscultas corazones, si no palpas abdomen, nunca vas a saber hacerlo. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Porque ya estamos sobre la hora. Gracias, doctor. Bueno, chicos, entonces la próxima semana yo tengo un par de temas, con eso termino con ustedes y bueno, estamos en contacto. Gracias, hasta luego, buenas noches.